El libro de los 5 anillos, por Miyamoto Musashi. Voz de Fernanda Velázquez. Capítulo 4. El libro del viento. En el campo de la estrategia, es necesario conocer los caminos de otras escuelas, por lo que en este libro del viento he escrito sobre otras tradiciones de estrategia. Sin conocer los caminos de otras escuelas, es difícil entender la esencia de mi escuela Ichi. Observando otras escuelas encontramos algunas que se especializan en técnicas de fuerza utilizando espadas extra largas. Algunas escuelas estudian la vía de la espada corta, conocida como Kodachi. Algunas escuelas enseñan la destreza en un gran número de técnicas de espada, enseñando las actitudes de la espada como la superficie y la vía como el interior. En el interior de este libro, muestro claramente que ninguna de ellas es la verdadera vía. Todos los vicios y virtudes y los aciertos y errores. Mi escuela Ichi es diferente. Otras escuelas hacen de los logros un medio de vida, cultivando flores y coloreando decorativamente artículos para venderlos. Esto definitivamente no es la vía de la estrategia. Algunas estrategias del mundo solo se preocupan por la esgrima, limitan su entrenamiento al florecimiento del sable largo y al porte del cuerpo. Pero, ¿es la destreza por sí sola suficiente para ganar? Esto no es la esencia de la vía. En este libro he registrado uno por uno los puntos insatisfactorios de otras escuelas. Debéis estudiar estas cuestiones en profundidad para apreciar el beneficio de mi escuela Nitoichi. Otras escuelas que utilizan espadas extra largas. Algunas otras escuelas tienen una afición por las espadas extra largas. Desde el punto de vista de mi estrategia, estas deben ser vistas como escuelas débiles. Esto se debe a que no aprecian el principio de cortar al enemigo por cualquier medio. Su preferencia es la espada extra larga, y apoyándose en la virtud de su longitud, piensan derrotar al enemigo a distancia. En este mundo se dice, 1 pulgada de ventaja a la mano, pero estas son las palabras ociosas de quien no conoce la estrategia. Muestra la estrategia inferior de un espíritu débil que los hombres dependan de la longitud de su espada, luchando a distancia sin el beneficio de la estrategia. Supongo que hay argumentos para que a la escuela en cuestión le gusten las espadas extra largas como parte de su doctrina, pero si la comparamos con la vida real no es razonable. Seguramente no tenemos que ser necesariamente derrotados si usamos una espada corta y no tenemos una espada larga. Es difícil para esta gente cortar al enemigo cuando está de cerca debido a la longitud de la espada larga. El recorrido de la hoja es grande, por lo que el sable largo es un estorbo, y están en desventaja en comparación con el hombre armado con un sable corto de compañero. Desde la antigüedad se ha dicho, lo grande y lo pequeño van juntos, así que no me disgustan incondicionalmente las espadas extra largas. Lo que me desagrada es la inclinación hacia la espada larga. Si consideramos la estrategia a gran escala, podemos pensar en las fuerzas grandes en términos de espadas largas, y en las fuerzas pequeñas como espadas cortas. ¿No puedo dar batalla a pocos contra muchos? Hay muchos casos en los que pocos hombres han vencido a muchos. Tu estrategia no tiene importancia si cuando se te pide que luches en un espacio reducido tu corazón se inclina por la espada larga, o si estás en una casa armado solo con la espada de tu compañero. Además, algunos hombres no tienen la fuerza de otros. En mi doctrina, me disgusta el espíritu preconcebido y estrecho. Debes estudiar bien esto. El espíritu de la espada larga y fuerte en otras escuelas. No debéis hablar de espadas largas, fuertes y débiles, si solo blandís el sable largo con un espíritu fuerte. Vuestro corte será tosco.
y si utilizáis el sable toscamente tendréis dificultades para vencer. Si te preocupas por la fuerza de tu sable, intentarás cortar con una fuerza desmedida, y no podrás cortar en absoluto. También es malo tratar de cortar con fuerza cuando se prueba la espada. Cuando cruzáis la espada con un enemigo, no debéis pensar en cortarle con fuerza o con debilidad. Pensad solo en cortarle y matarle. Ten la intención de matar al enemigo únicamente. No intentes cortar con fuerza. Y por supuesto, no pienses en cortar débilmente. Solo debes preocuparte por matar al enemigo. Si confías en la fuerza, cuando golpees la espada del enemigo, inevitablemente golpearéis demasiado fuerte. Si haces esto, tu propia espada será arrastrada como resultado. Por lo tanto, el dicho "la mano más fuerte gana" no tiene sentido. En la estrategia a gran escala, si tienes un ejército fuerte y confías en la fuerza para ganar, pero el enemigo también tiene un ejército fuerte, la batalla será feroz. Esto es igual para ambos bandos. Sin el principio correcto no se puede ganar la lucha. El espíritu de mi escuela es ganar a través de la sabiduría de la estrategia, sin prestar atención a las nimiedades. Estudiadlo bien. Uso del sable largo más corto en otras escuelas. Utilizar un sable largo más corto no es la verdadera manera de ganar. En la antigüedad, tachi y katana significaban espadas largas y cortas. Los hombres de fuerza superior en el mundo pueden blandir con ligereza incluso un sable largo, por lo que no hay razón para que les guste el sable corto. También aprovechan la longitud de las lanzas y las alabardas. Algunos hombres utilizan un sable largo más corto con la intención de saltar y apuñalar al enemigo en el momento desprevenido en que éste blande su espada. Esta inclinación es mala. Apuntar al momento desguarnecido del enemigo es completamente defensivo e indeseable. En el cuerpo a cuerpo con el enemigo. Además, no podéis utilizar el método de saltar dentro de su defensa con un sable corto si hay muchos enemigos. Algunos hombres piensan que si se enfrentan a muchos enemigos con un sable largo más corto, pueden recorrer sin restricciones, cortando en barrido. Pero tienen que parar los cortes continuamente y finalmente se enredan con el enemigo. Esto es incompatible con la verdadera vía de la estrategia. Por lo tanto, la manera segura de ganar es perseguir al enemigo de manera confusa, haciéndole saltar a un lado con el cuerpo sosteniendo con fuerza y rectitud. Al mismo principio se aplica la estrategia a gran escala. La esencia de la estrategia es caer sobre el enemigo en gran número y provocar su rápida caída. Mediante el estudio de la estrategia, la gente del mundo se acostumbra a contrarrestar, evadir y retroceder como algo normal. Se acostumbran a este hábito, por lo que pueden ser fácilmente desfilados por el enemigo. El camino de la estrategia es recto y verdadero. Debéis perseguir al enemigo y hacerle obedecer a vuestro espíritu. Otras escuelas con muchos métodos de uso de la espada larga. Dar mucha importancia a las actitudes del sable largo es una forma de pensar errónea. Lo que se conoce en el mundo como actitud se aplica cuando no hay enemigo. La razón es que esto ha sido un precedente desde tiempos antiguos y no debe existir en los duelos. Esta es la forma moderna de hacerlo. Hay que forzar al enemigo a situaciones incómodas. Las actitudes son para situaciones en las que no hay que moverse, es decir, para guarnecer los castillos, la formación de batalla, etc., mostrando el espíritu de no ser movido ni siquiera por un fuerte asalto. Sin embargo, en el camino del duelo, siempre debes tener la intención de tomar la iniciativa y atacar. La actitud es el espíritu de esperar un ataque. Debes apreciar esto. En los duelos de estrategia debes mover la actitud del adversario. Ataca donde su espíritu es flojo. Hazle caer en la confusión, irrita y aterroriza. Aprovecha el ritmo del enemigo cuando está inquieto y podrás ganar.
No me gusta el espíritu defensivo conocido como actitud. Por eso, en mi camino hay algo que se llama actitud sin actitud. En la estrategia a gran escala desplegamos nuestras tropas para la batalla, teniendo en cuenta nuestra fuerza, observando los números del enemigo y tomando nota de los detalles del campo de batalla. Esto es al principio de la batalla. El espíritu de atacar primero es completamente diferente del espíritu de ser atacado. Soportar bien un ataque con una actitud fuerte y parar bien el ataque del enemigo. Es como hacer un muro de lanzas y alabardas. Cuando atacas al enemigo, tu espíritu debe llegar al extremo de arrancar las estacas de un muro y utilizarlas como lanzas y alabardas. Debes examinar bien esto. La fijación de los ojos en otras escuelas. Algunas escuelas sostienen que los ojos deben fijarse en la espada larga del enemigo. Algunas escuelas fijan los ojos en las manos. Otras fijan los ojos en la cara. Otras en los pies, etc. Si fijas los ojos en estos lugares, tu espíritu puede confundirse y tu estrategia frustrarse. Lo explicaré con detalle. Los futbolistas no fijan sus ojos en el balón, pero con un buen juego en el campo pueden tener un buen rendimiento. Cuando te acostumbras a algo, no te limitas al uso de tus ojos. Las personas, como los maestros de la música, tienen la partitura delante de su nariz o hacen florear las espadas de varias maneras cuando han dominado la vía. Pero esto no significa que fijen sus ojos en estas cosas específicamente o que hagan movimientos inútiles de la espada. Significa que pueden ver con naturalidad. En la vía de la estrategia, cuando hayáis luchado muchas veces, podréis apreciar fácilmente la velocidad y la posición de la espada del enemigo. Y teniendo y dominando la vía, veréis el peso de su espíritu. En la estrategia, fijar los ojos significa mirar el corazón del hombre. En la estrategia a gran escala, el área a vigilar es la fuerza del enemigo. Percepción y vista. Son los dos métodos de ver. La percepción consiste en concentrarse fuertemente en el espíritu del enemigo, observar las condiciones del campo de batalla, fijar fuertemente la mirada, ver el progreso de la lucha y los cambios de ventajas. Esta es la forma segura de ganar. En el combate individual no debéis fijar la mirada en los detalles. Como he dicho antes, si fijáis los ojos en los detalles y descuidáis las cosas importantes, vuestro espíritu se desconcertará y la victoria se os escapará. Investiga bien este principio y entrena con diligencia. El uso de los pies en otras escuelas. Existen varios métodos de utilización de los pies. El pie flotante, el pie de salto, el pie de resorte, el pie de pisada, la pata de gallo y tales métodos de marcha ágil. Desde el punto de vista de mi estrategia, todos ellos son insatisfactorios. No me gusta el pie flotante porque los pies siempre tienden a flotar durante la lucha. El camino debe ser pisado con firmeza. Tampoco me gusta el pie saltarín, porque fomenta el hábito de saltar y un espíritu saltarín. Por mucho que se salte, no hay ninguna justificación real para ello, así que saltar es malo. El pie saltarín provoca un espíritu saltarín que es indeciso. El pie de apoyo es un método de espera y me desagrada especialmente. Aparte de esto, hay varios métodos de marcha rápida como la pata de gallo, etc. Pie de gallo, etc. A veces, sin embargo, puedes encontrarte con el enemigo en terrenos pantanosos, terreno pantanoso, valles fluviales, terrenos pedregosos o caminos estrechos, en cuyas situaciones no se puede saltar o mover los pies rápidamente. En mi estrategia, el juego de pies no cambia. Siempre camino como suelo hacerlo en la calle. Nunca hay que perder el control de los pies. Según el ritmo del enemigo, muévete rápido o despacio, ajustando tu cuerpo ni mucho ni poco.
Llevar los pies es importante también en la estrategia a gran escala porque si atacáis de forma rápida e irreflexiva sin conocer el espíritu del enemigo, vuestro ritmo se desestabilizará y no podréis ganar. O si avanzáis demasiado lentamente, no podréis aprovechar el desorden del enemigo, se os escapará la oportunidad de ganar, y no podréis terminar el combate rápidamente. Debéis ganar aprovechando el desorden y el desvarío del enemigo, y no concediéndole ni siquiera una pequeña esperanza de recuperación. Practica bien esto. La velocidad en otras escuelas. La velocidad no forma parte de la verdadera vía de la estrategia. La velocidad implica que las cosas parezcan rápidas o lentas, según tengan o no ritmo. Sea cual sea la vía, el maestro de la estrategia no parece rápido. Algunas personas pueden caminar hasta 100 o 120.000 millas en un día, pero esto no significa que corran continuamente desde la mañana hasta la noche. Los corredores sin práctica pueden parecer que han estado corriendo todo el día, pero su rendimiento es pobre. En el camino de la danza, los intérpretes consumados pueden cantar mientras bailan, pero cuando los principiantes lo intentan, se ralentizan y su espíritu se vuelve ocupado. La melodía del viejo pino, que se toca con un tambor de cuero, es tranquila. Pero cuando los principiantes lo intentan, se ralentizan y su espíritu se vuelve ajetreado. Las personas muy hábiles pueden manejar un ritmo rápido, pero es malo golpear apresuradamente. Si tratas de tocar demasiado rápido, te saldrás del tiempo. Por supuesto, la lentitud es mala. Las personas realmente hábiles nunca se salen del tiempo y siempre son deliberadas y nunca parecen ocupadas. A partir de este ejemplo se puede ver el principio. Lo que se conoce como velocidad es especialmente malo en la vía de la estrategia. La razón es que, dependiendo del lugar, pantano o ciénaga, etc., puede que no sea posible mover el cuerpo y las piernas juntos rápidamente. Menos aún podréis cortar rápidamente si tenéis una espada larga en esta situación. Si tratas de cortar rápidamente como si usaras un abanico o una espada corta, en realidad no cortarás ni siquiera un poco. Debes apreciar esto. También en la estrategia a gran escala no es deseable un espíritu rápido y ocupado. El espíritu debe ser el de sostener una almohada, entonces no llegarás ni siquiera un poco tarde. Cuando tu oponente se apresure imprudentemente, debes actuar de forma contraria y mantener la calma. No debes dejarte influir por el adversario. Estrena con diligencia para conseguir este espíritu. Interior y superficie en otras escuelas. No hay interior ni superficie en la estrategia. Las realizaciones artísticas suelen reivindicar el sentido interior y la tradición secreta, y el interior y la puerta, pero en el combate no existe luchar en la superficie, ni cortar con el interior. Cuando enseño mi vía, primero enseño con técnicas fáciles de comprender para el alumno, una doctrina fácil de entender. Me esfuerzo por explicar gradualmente el principio profundo, los puntos que apenas se pueden comprender según el progreso del alumno. En cualquier caso, como el camino de la comprensión es la experiencia, no hablo de interior y puerta. En este mundo, si te adentras en las montañas y decides ir más y más profundo, en cambio, saldrás por la puerta. Cualquiera que sea la vía tiene un interior y a veces es bueno señalar la puerta. En la estrategia no podemos decir lo que se oculta y lo que se revela. Por lo tanto, no me gusta transmitir mi camino a través de promesas y reglamentos escritos. Percibiendo la capacidad de mis alumnos, les enseño la vía directa, les quito la mala influencia de otras escuelas y les introduzco gradualmente en la verdadera vía del guerrero. El método de enseñanza de mi estrategia es con un espíritu de confianza. Debéis entrenaros con diligencia. En las 9 secciones anteriores he tratado de registrar un esbozo de la estrategia de otras escuelas.
Ahora podría continuar dando una cuenta específica de estas escuelas una por una, desde la puerta hasta el interior, pero intencionalmente no he nombrado las escuelas o sus puntos principales. La razón de ello es que las diferentes ramas de las escuelas dan diferentes interpretaciones de las doctrinas, en la medida en que las opiniones de los hombres difieren. También debe haber ideas diferentes sobre el mismo asunto. Así, la concepción de un solo hombre no es válida para ninguna escuela. He mostrado las tendencias generales de otras escuelas en 9 puntos. Si las miramos desde un punto de vista honesto, vemos que la gente siempre tiende a gustar de las espadas largas o de las espadas cortas, y se preocupan por la fuerza tanto en los asuntos grandes como en los pequeños. Podéis ver por qué no me ocupo de las puertas de otras escuelas. En mi escuela Ichi del sable largo no hay ni puerta ni interior, no hay un significado interior en las actitudes de la espada. Simplemente debéis mantener vuestro espíritu fiel para realizar la virtud de la estrategia. Fin del capítulo 4. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal. Gracias.